Listo, chicos. Entonces, hoy día empezamos con la semana 12. Vamos a tocar los temas de endocrino. Y el primer tema es un tema muy importante porque es muy visto y las consecuencias de tener hipotiroidismo hacen muchas consecuencias a lo largo de la vida, ¿ya? Tanto para personas madres, para mujeres que van a ser madres, ¿ya? Van a tener complicaciones durante toda su gestación, durante toda su edad, hasta la vejez. ¿Ya? Entonces, el hipotiroidismo se va a definir como un déficit de las siguientes hormonas. En estas tenemos la T3, la triiodotironina y la T4, ¿ya? Estas van a estar disminuidas en un hipotiroidismo. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico que va a ser la base para entender cómo funciona el hipotiroidismo primario y hipotiroidismo secundario, porque esto tiene varias causas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de un hipotiroidismo primario, ¿ya? Primario, siempre que escuchen primario, significa que la glándula o el órgano es el afectado, ¿ya? O sea, digamos, si nosotros tenemos un hipotiroidismo primario, nuestra glándula tiroides sería la afectada, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de un hipotiroidismo secundario, nosotros hablamos de un hipotálamo o una hipófisis alterada, ¿ya? Hipotálamo, hipófisis. Entonces, ¿cómo funciona nuestro organismo? Tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis y tenemos la tiroides. ¿Ya? Nosotros producimos a partir de la tiroides T3 y T4, ¿no? Estos T3 y T4 en un hipotiroidismo, como están disminuidos por una afección a nivel tiroideo, va a ser un feedback negativo, ¿ya? Un feedback negativo que va a hacer que el hipotálamo produzca menos TRH, que es la hormona eh, para secretar de la tiroides, y la TSH también, ¿ya? La hormona secretora de la tiroides, ¿no? Estimulante de la tiroides. Entonces, estas dos hormonas se van a estar aumentadas, ¿ya? Van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos poco T3, T4, ¿qué pasa? Nuestro organismo trata de compensar. Entonces, manda la señal al hipotálamo y dice, Hay poco T3, hay poco T4. ¿Qué hacemos? Aumentamos nuestra producción, ¿ya? ¿Para qué? Para estimular mucho más a la tiroides, ¿ya? Y igual la hipófisis. Si hay más TRH, ¿qué hace? Manda a la hipófisis y la hipófisis también produce TSH y aumenta sus valores para estimular a la tiroides, ¿ya? Pero como es un hipotiroidismo, pues por más que le manden más hormonas estimuladoras, la T3 y T4 siempre van a estar disminuidas, ¿ya? Ese es hipotiroidismo primario, ¿ya? Ahora, hipotiroidismo secundario. ¿Ya? A ver, un ratito. En un hipotiroidismo secundario, la causa ya no está acá. La causa puede estar en la hipófisis o el hipotálamo. ¿Qué significa eso? Que estos van a estar disminuidos. Uno de los dos, ¿no? Puede estar disminuidos. Eso, como consecuencia, si está disminuido, no estimulas la glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides, igualito, va a tener T3 y T4 disminuido. Y las hormonas TRH y TSH también podrían estar disminuidas, ¿no? Si el problema es a nivel de la hipófisis, la TSH va a estar disminuido, la tiroides va a estar disminuido y la TRH va a estar aumentado. Si el problema es en el hipotálamo, la hipófisis va a estar disminuida con su TSH y la tiroides también va a estar disminuido con su T3 y T4, ¿ya? Según la epidemiología, esta es una patología que afecta mucho a mujeres, ¿ya? 20 de cada 1000, o sea, más o menos es un 2%, ¿no? Un 2% de las mujeres cursan con esta enfermedad. Entonces es una enfermedad muy vista, ¿ya? Y en cambio los hombres es 0,1%. Es muy bajo, ¿ya?
y aparece en adultos más de 40 años. O sea, va ascendente. Mientras más anciano te vuelves, más probabilidad de tener hipotiroidismo tienes, ¿ya? Y si eres mujer, aún más. En etiologías tenemos la causa que más porcentaje tiene es la tiroiditis de Hashimoto autoinmune, ¿ya? Que le da con mayor frecuencia, ¿ya? Y aquí incrementan algunas alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down, el síndrome de Turner, que pues son variables, ¿no? Por eso lo diagnostican en el crecimiento, digo, los recién nacidos, ¿no? Suelen nacer con esto, ¿no? Eh, Posablación, o sea, quirúrgicas. ¿Qué significa eso? Que tú has tenido de repente un tumor en la tiroides y te han seccionado la mitad, ¿no? Y te quedas con media tiroides. Ya no tienes toda la tiroides. Entonces, ¿qué haces? Tu glándula es pequeña, hipotiroidismo. Terapia radiónica, igualito. Le haces terapia y suele disminuir, ¿no? Disminuye la tiroides y ya pues tienes hipotiroidismo, ¿no? Eso también igualito, le dan a personas que tienen hipertiroidismo, muchas veces hipertiroidismo, o sea, tienen su glándula grande que secreta bastante T3, T4, ¿ya? ¿Y qué pasa? Le hacen terapia, ¿no? Le cortan la mitad, le sacan un pedazo o ponen rayos para disminuirlo. ¿Y qué pasa? Se les pasa y termina en un hipotiroidismo, ¿no? Hay efectos de medicaciones como el metamizol, carbimazol, el litio, anticonvulsivantes, la miodarona, ¿no? La miodarona también está muy relacionada a hipotiroidismo, hipertiroidismo también. Deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo era antes una causa muy común, más que nada en la sierra, porque antes la sal no llegaba con yodo. Actualmente sí llega, ¿no? Sal yodada se dice, ¿no? Yodada. Y antes en la sierra, como no llegaba la sal yodada, las personas estaban con bocio. Y ese bocio es una manifestación del hipotiroidismo en algunos casos, porque la glándula empieza a crecer como para hacer frente a la falta de yodo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos poco yodo, nuestra glándula empieza a crecer como para querer captar más yodo y eso tratar de elevar los niveles de T3 y T4. En el hipotiroidismo congénito tardío, bueno, también hay varias causas. eh, y más que nada, estas son las más importantes, ¿no? Ahora, en semiología tenemos síntomas y signos, ¿no? En síntomas vamos a Ah, tener intolerancia al frío. ¿Alguien habló? Ya creo que por ahí alguien se le prende el micrófono, ya. Tenemos intolerancia al frío, ¿ya? Estas pacientes, tómenlos como si fuesen como un relax, ¿ya? Eso es prácticamente sus características, o sea, duermen todo el día, son gorditas, ¿no? Entonces tienen intolerancia al frío, ¿ya? Tienen astenia, están cansados, duermen todo el día, hay hipersomnia, duermen todo el día, hipoactividad, ¿no? O sea, por eso les digo, como un relax, que está durmiendo todo el día, ¿ya? Hay ganancia de peso, hay mialgias y artralgias. En signos tenemos piel seca y fría, uñas gruesas, pero las uñas gruesas son quebradizas. Hay cabellos secos sin brillo, igualitos, son gruesos y frágiles, se rompen muy fácil. ¿Ya? Hay madarosis, que es caída de cejas y pestañas, y hay galactorrea como el sistema tiroideo también involucra de cierta manera al sistema de la menstruación, o sea, a la FSH y la LH, también los afecta, entonces puede haber galactorrea. Y aquí hay hipermenorrea, ¿no? Que los periodos de sangrado son muy abundantes, ¿no? Lo normal es 80 mililitros, ¿no? Y estas personas suelen tener mayor de 80, a ver, 80 mililitros, y estas personas sangran mucho más. Y polimenorrea significa que estas pacientes tienen ciclos más cortos, ¿no? El ciclo normal es 28 días más o menos 7. Entonces, estas personas, si lo restamos, sería 21, tienen menos de 21 días de ciclo menstrual. ¿Qué significa? Que cada 21 días o menos de 21 días, estas personas suelen reglar.
Entonces, todo, hay el equilibrio hormonal o hipotálamo hipofisario ovárico se ve afectado, ¿no? Eso también cruza con galactorrea por eso, ¿ya? Hay hipotensión en un inicio y hay hipertensión casi al final de la enfermedad, ¿ya? Hipotensión, ¿por qué hay? Porque como es una persona que no se mueve, todo está deprimido, ¿no? Todo está bajo. Esta paciente tiene hipotensión, pero a la larga tiene hipertensión, puede tener hipertensión, porque el sistema vascular se va a ver afectado, ¿ya? Entonces, a primera instancia, cuando el paciente ingresa, tenemos lectoscopía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Rasgos toscos, labios gruesos, piel seca, párpados entumecidos, ¿no? Todo como un Snorlax. Expresión letárgica y melancólica, pelo grueso, frágil, que se cae, macroglosia, ¿no? Tienen la lengua bien grande y tienen lengua con impresiones dentales, ¿no? Entonces ustedes al paciente le dicen, saquen su lengua y miren, van a ver estos surcos. ¿Y qué son? Pues los dientes, ¿no? Luego tiene manos aumentadas de tamaño, uñas gruesas y quebradizas, piel agrietada y seca, hiperkeratosis en los codos. Ya. Todo este problema se va a ver afectado por el mixe, eh, ¿dónde estaba? Mixematoso, ¿no? O sea, el paciente está mixematoso, edematoso. ¿Qué significa eso? Que el paciente está reteniendo bastante líquido a nivel de la piel, ¿no? Por eso que todo esto se ve grueso, tiene rasgos bien toscos, todo se ve afectado por esto, que esto puede agravarse y llevarlo a la muerte, ¿no? En los órganos que vamos a ver es donde se afecta también, ¿no? Por ejemplo, hay disminución del apetito, sin embargo, hay disminución del apetito, pero hay ganancia de peso, ¿no? Ganancia de peso. Hay estreñimiento y hay acloridia. La acloridia es la disminución de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces eso va a hacer que haya una atrofia gástrica y a su vez va a disminuir lo que es el factor de Castle y esto va a hacer que la absorción de la vitamina B12 también se encuentre disminuida y que te va a dar una anemia perniciosa. Entonces, en hipotiroidismo, una de las complicaciones es anemia perniciosa. ¿Ya? En el sistema reproductor tenemos polimenorrea, lo que ya habíamos dicho, que menos de 21 días y que tiene sangrados menstruales recurrentes, ¿no? Hay hipermenorrea, o sea, que sangra mucho, o menorragia también se le dice, que sangra mucho durante la menstruación, y esto nos puede llevar a una anemia ferropénica, ¿ya? O sea, puede cruzar con las dos. Entonces, esto también nos da baja fertilidad porque las hormonas FSH y LH, pues se ven afectados en la polimenorrea y esto hace que los picos no sean congruentes con la ovulación o no ovula y entonces causa fertilidad, baja fertilidad y hay galactorrea, ¿no? Porque hay un aumento de la prolactina. En el sistema nervioso hay baja memoria y poca memoria, hay dificultad para concentrarse, hay rendimiento intelectual o laboral disminuido y hay depresión, ¿no? Entonces, pacientes con depresión, un diagnóstico que ustedes deben buscar es hipotiroidismo. Persona que no se concentra muy bien y que tiene los rasgos toscos, ¿no? Que está gordita, todo lo demás, y buscamos hipotiroidismo, ¿ya? A nivel cardiovascular tenemos bradicardia, ¿no? Al inicio tenemos bradicardia, también podemos tener fibrilación auricular, hay cardiomegalia por la infiltración mixedematosa, o derrame pericárdico, ¿no? Entonces, el mixedema va a hacer que se acumule líquido en varias zonas y esto va a causar un problema tremendo, ¿ya? Si actúa a nivel cardiovascular, el paciente puede morir, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dislipidemia, ¿ya? Se va a ver afectado y va a empezar a aumentar, ¿qué cosa? Los triglicéridos y el colesterol, ¿ya? Esto va a ser, va a haber también una difusión endotelial, ¿no? Y estos dos juntos van a causar una aterosclerosis acelerada, ¿ya? Va a ser muy rápido.
¿ya? Mayormente las personas cuando les da la aterosclerosis es cuando ya tienen, o sea, se ven los infartos de miocardio, tromboembolismo, todas esas cosas se ven cuando tienen 60, 70 años, ¿no? Pero en estas personas es antes, ¿no? A los 50, 40 años, dependiendo de qué tan rápido apareció el hipotiroidismo, estas personas a los 5 o 6 años ya empiezan a tener aterosclerosis y pueden cursar con un infarto de miocardio agudo, ¿no? El trombolismo en piernas, eh, ¿no? Varias partes, ¿ya? El sistema neuromuscular, hay debilidad, dolores osteomusculares, lentitud, reflejos eh, osteotendinosos. O sea, cuando al paciente lo sientas, ¿no? Para medir sus reflejos, con tu martillito, vas a golpear en su rodilla, que hace la lentitud es baja, ¿ya? En respiratorio tenemos apnea del sueño, obstructiva del sueño, por una estrechez de la vía respiratoria, por la macroglosia. Entonces el paciente está echado y como tiene la lengua grande, hinchada por el edema, ¿no? Esto va a hacer que tape la tráquea, o bueno, la parte superior de la vía respiratoria y que entre poco aire, ¿no? Entonces el paciente, aparte de sentirse cansado de día, le agregamos el apnea obstructiva del sueño, que lo que hace es estar mucho más cansado, o sea, tiene más astenia todavía, ¿ya? Porque no descansa bien. O sea, si el paciente tiene que estar levantándose a cada rato porque no respira bien, no se siente más cansado, ¿ya? Hay depresión respiratoria, ¿ya? Y que esto cruza con hipoxemia e hipercapnia, ¿ya? Entonces, si el paciente podría llegar a una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2, ¿no? Hematológico tenemos hipermenorrea y polimenorrea, ¿no? Que ya lo dijimos, ¿no? Que termina en una anemia ferropénica, ¿no? Por sangrado. Ya, en gravedad, estos pacientes tienen una hipoventilación marcada, tienen arritmias con los que pueden morir, ¿no? Tienen falla renal que causa una hiponatremia, pueden tener irio paralítico, o sea, el sistema gastrointestinal igualito, ¿no? Como no se mueven, no hay movimientos peristálticos, el intestino se queda quietecito, ¿no? También se duerme, ¿no? Se duerme. ¿Ya? Y ahí puede llegar a tener una hemorragia digestiva por el mismo hilio que no se mueve. Eh, Esta comida que está acá se empieza a pudrir, se empieza empieza a necrosar el intestino, sangra, perforación, peritonitis, todo lo demás, ¿no? Es peligroso, ¿no? Entonces hay que controlar a nuestras pacientes con hipotiroidismo. Entonces aquí tenemos el resumen que hice al inicio, ¿no? Tenemos la TSH, tenemos la T4 y T3. En un hipotiroidismo leve, que es asintomático, acá podríamos decir que es subclínico, subclínico. Significaría que tenemos niveles alterados, pero que el paciente no tiene ningún síntoma, ¿no? Podemos tener la T3 y T4 normales y la TSH elevado. ¿Por qué? Todavía se está compensando. O sea, la TSH todavía está estimulando, o sea, se ha aumentado para estimular a la tiroides y por lo menos lo está manteniendo ahí, ¿no? Como para que todavía no se caiga. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a haber síntomas? Hay hipotiroidismo primario, esto ya es sintomático. Y entonces aquí tenemos el TSH alto y la T3 y T4 están bajos, ¿ya? En algunos casos es normal, pero mayormente lo vas a encontrar bajo, ¿ya? ¿Y qué pasa con un hipotiroidismo secundario? ¿No? Lo que les decía, si es de origen hipotalámico, la TSH va a estar bajo, la T3 y T4 también van a estar bajo, ¿no? El problema es a nivel de la hipófisis. ¿Qué pasa si la hipófisis es la mitad? Secretas la mitad de TSH, entonces no estimulas la tiroides. ¿Y la tiroides qué hace? Produce la mitad de T3, T4, ¿no? Entonces todo está disminuido, pues. Chicos, eh, hasta ahí sería lo que es hipotiroidismo. Ahora, los hipotiroidismos,
afectan mucho en el embarazo porque a estas personas producen hijos, ¿no? Macrosómicos, ¿ya? Macrosómicos. Y ese es un peligro porque se pueden morir, ¿ya? Esa es una importancia. Luego tenemos todas estas cosas que hemos hablado de acá, ¿no? Que los pacientes tienen mucho riesgo de complicarse y fallecer por algo que es muy sencillo diagnosticar y tratar, ¿no? ¿Qué hacemos? Para el diagnóstico de hipotiroidismo, sacamos TSH, ¿ya? Sacamos T3 total, ¿ya? Total. Sacamos T3 libre, sacamos T4 total y sacamos T4 libre, ¿ya? ¿Qué más sacamos? Una ecografía de tiroides. Ya si no encuentras nada y tienes algunos rasgos, ¿qué haces? También le puedes sacar una TAC, ¿no? Una TAC o una resonancia magnética para verlo con más detallado. Eh, Esos son los exámenes principales para sacarle, ¿no? Pero con tu clínica, pues ya lo sacas. ¿Y cómo lo reviertes? Le das, si tienes T3 y T4 disminuido, ¿qué haces? Tienes que darle estas hormonas. Entonces le das levotirosina. Ya, levotirosina. Espera un momentito. A ver, están hablando por WhatsApp, no los había leído. Ah, sí, la semana 11 que es, bueno, hemos tocado algunos temas de la semana 11 como insuficiencia renal, ¿no? No me acuerdo qué otro tema prostático. Lo que faltaría de los temas de renal es más que nada hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipofosfatemia, ¿no? Esos temas son un poco preguntados y pues hay que darle un poquito más de énfasis a este, que al final, cuando hagamos el repaso, lo vamos a tocar un poco más con las preguntas de exámenes pasados, ¿no? Por el momento, vamos a tocar estos temas y pues ahorita concéntrense en esto porque son muy importantes que ustedes sepan todo esto, ¿ya? Ahora pasamos a Surgió una pregunta. hipertiroidismo. El hipertiroidismo es lo contrario del hipotiroidismo, ¿no? O sea, si uno está disminuido, ahora está todo aumentado. Y cuando está todo aumentado, este ya no es un Snorlax que para durmiendo, sino es una persona hiperactiva, como un Flash, ¿no? O sea, es completamente diferentes. Entonces, aquí tenemos la definición, ¿no? Que clínicamente, digo, por laboratorio, ¿no? Vamos a tener T3 y T4 elevado, la triotironina y la tiroxina elevado, ¿ya? Entonces, tenemos igualito nuestro hipotálamo. Para hacer un hipotiroidismo primario, nuestra glándula tiroides va a estar afectada. Entonces, nuestro T3 y bueno, va a estar aumentada, ¿no? T3 y T4 van a estar aumentados, ¿no? ¿Qué va a ser como feedback negativo? Si está aumentado, la TRH va a estar disminuido y la TSH va a estar disminuido, ¿ya? Ahora, si es un hipertiroidismo secundario, la glándula ya no es el problema. El problema puede ser a nivel de la hipófisis, por ejemplo. Ya, si es a nivel de la hipófisis de repente está grande, entonces tiene que producir bastante TSH. Como consecuencia, va a ser que la T3 y T4 también estén elevados, ¿ya? ¿Y cómo va a estar la TRH? La TRH va a estar disminuido, ¿ya? ¿Se entiende, no, chicos?
Porque si el problema es aquí a nivel de la hipófisis, ¿no? Esta hipófisis de repente tiene un tumor, ¿ya? Que hace que se produzca más TSH. La TSH, como está aumentada, va a producir más T3, T4. Y esto como feedback negativo, como está aumentado, va a hacer que el hipotálamo diga, vamos a bajarlo porque hay demasiado. Entonces la TRH va a estar disminuida. Ahora, si la TRH, o sea, si el hipotálamo es el problema, acá la TRH va a estar aumentada, la TSH va a estar aumentada y la tiroides va a estar aumentada. Ahí no hay nadie que lo regule, ¿no? En semiología, igual que el hipotiroidismo, también puede cursar con bocio, ¿no? El bocio puede estar tanto en hipotiroidismo como hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, aquí en el bocio también puede crecer nuestra glándula puede crecer y puede producir más T3, T4, ¿no? Más T3, T4, ¿ya? Va a haber soplo tiroideo, hipercinesia, o sea, es un paciente inquieto que se mueve, ¿ya? Oftalmopatías, esto es porque o sea, se dañan los vasos sanguíneos, ¿ya? La retina. Hay retracción palpebral, esto de aquí es el ojo que empieza a salir, es como una protusión, ¿ya? Aquí empieza a salir el ojo, ¿ya? Nuestro ojito empieza a salir. Hay temblor, o sea, el paciente es como si hubiese tomado cafeína, ¿no? Cafeína. Hay piel húmeda y caliente, el paciente siempre está sudando, ya en las manos también suda, hay hiperhidrosis, ya hay hiperreflexia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que le hacían a su paciente en la rodilla y este paciente levantaba como si no tuviera fuerza? Ya, acá es todo lo contrario, ¿no? Tú le haces algún movimiento y pues es bien rápido, ¿ya? Hay taquicardia, igualito taquicardia, hay hipertensión sistólica, ¿ya? En este caso, a ver, en este caso, la hipertensión que se da, me olvidé de decirles, es mayormente es diastólica, ¿ya? Diastólica. Y eso se debe justamente a la ateroesclerosis, ¿ya? Si nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo y empiezan a haber eh, placas ateroscleróticas por todos sitios, va a empezar a subir nuestra presión arterial, pero esto va a ser más que nada diastólica. Cuando ustedes buscan hipertensión arterial diastólica, le va a salir que una de las causas es esto. ¿Ya, chicos? Acá la hipertensión es sistólica, ¿ya? En debilidad, bueno, pueden cursar con debilidad muscular también, ¿ya? Debilidad, bueno, fatiga en algunos casos, nerviosismo, que es eso que tiembla, ¿no? Como un temblor. Hay hiperhidrosis, a esto ya les había dicho, ¿no? Que las manos sudan, ¿ya? El paciente como tiene movimientos muy rápidos, ligan lo que siempre está como caliente, sudando, ¿no? Hay temblor, hay palpitaciones, hay aumento del apetito. Estos pacientes sí comen bastante, pero no engordan, ¿ya? Acá hay pérdida de peso corporal, pérdida de peso ponderal, ¿no? En cambio, en el otro, en hipotiroidismo que había, bajo apetito y aumento de peso. Ya, todo lo contrario. Estos cursan con diarrea. ¿Por qué? Porque el estómago y los intestinos se mueven demasiado, se mueven demasiado. Entonces el tracto digestivo, que debería durar 3, 4 horas, esto te dura menos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues no digieres bien, sale rapidísimo, ¿no? Y pueden cruzar también con Disney. Ya, en la fases tenemos a una persona que ingresa que se le ve ansioso, ¿no? Un movimiento, mira para todos lados como si alguien estuviera persiguiendo. Hay angustia, hay temor, ¿no? El temblor. Examen de cuello, hay bocio, igualito en el hipotiroidismo también puede haber bocio. Hay latidos arteriales a los costados, justamente porque lo empuja, ¿no? Y ahí también se puede sentir los latidos arteriales. Sistema nervioso, hay hiperreflexia, hay hiperquinesia, hay verborrea, o sea, te habla rapidísimo. Es como un paciente que quiere las cosas rapidísimo, ¿no? Tremor digital, palpebral, lingual, ¿ya? Cardiovascular tenemos palpitaciones, latidos en el cuello, taquicardia, ruidos aumentados, ya ruidos aumentados, pulso irregular y en algunos casos arritmia. Músculo esquelético tenemos fuerza muscular disminuida porque hay miopatías.
¿Ya? Hay dificultad para caminar, subir escaleras, pararse. El paciente es rápido, pero tiene muchas dificultades, al igual que el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo sí era un poco más lento, como una tortuguita. En este caso, el paciente es rápido, pero no tiene fuerza, cosa con lo mismo, ¿no? En este caso, esto de aquí es muy parecido al hipotiroidismo, ¿no? Entonces, esto de aquí no nos ayudaría mucho a diagnosticar un hipo o un hiper, ¿ya? Pero otras cosas, como la hiperquinesia, hiperexcitabilidad, verborrea, esas cosas sí nos diferencian muy claramente de un hipotiroidismo, ¿ya? En el sistema térmico de anexos tenemos sudoración exagerada, ¿ya? Inclusive en las manos, por eso hay hiperhidrosis, hay intolerancia al calor. El otro era intolerancia al frío. Miren, intolerancia al frío y este tiene intolerancia al calor. Porque ya hay otra diferencia más. Caída del cabello, que era algo normal, y aquí la piel es fina y delgada. En cambio, en el otro, la piel era sea, ¿por qué? Porque ahí está mixe edematoso, o sea, está llenecito de líquido, ¿ya? En este caso no, por eso que la piel es fina y delgada. Cuando ven su frente brilla y es delgadita, delgadita, ¿ya? Hay tema palmar, hay dermografismo, hay onicolipsis, que es esto de aquí, que es como si la uña se empezara a desprender del lecho unguial, ¿no? Nosotros tenemos nuestra uña, pero si se dan cuenta, no hay esto blanco completamente, ¿no? En cambio, aquí debería estar todo rosadito, ¿no? Y no lo estamos. Mixedema pretibial en algunos casos, ¿no? Que solo es en los tobillos, en la parte pretibial, ¿no? En el tobillo, ¿ya? Y también en digestivo tenemos pérdida de peso e hiper, hipero, hiperorexia, que es comer bastante, ¿ya? El paciente come bastante y no sube de peso. Hay seta aumentada y hay hiperdefecación, ¿ya? Por eso les decía, el movimiento gastrointestinal es muy rápido, ¿ya? Sistema reproductor, las mujeres pueden cursar con hipomenorrea, o sea, sangran poco. Oligomenorrea, habíamos dicho de 21, 28 más o menos 7 días, que significa 35 días. Entonces, estas personas son más de 35 días las reglas, ¿ya? Hipomenorrea, sangran poquito. Aquí hay aumento de líbido. En cambio, en la hipo hay bajo líbido, ¿ya? Aquí hay aumento de líbido. Disminución de la fertilidad, al igual que el otro, porque ahorita si cursa con oligomenorrea, va a cursar probablemente con oligoanovulación, ¿no? Y se presenta con abortos. Hombres, aumento de líbido. ¿Ya? En el sistema ocular hay alteraciones bilaterales y asimétricas. Hay retracción del párpado superior y parálisis del párpado superior y hay exoftalmos, ¿ya? Exoftalmos, cada vez que ustedes escuchen, y es que es un signo muy característico de estas personas, es que los ojos son saltones, ¿ya? Ojos saltones, ¿ya? Y no se vayan a olvidar de eso porque a los pacientes es muy notorio, ¿ya? Siempre que vayan caminando por ahí y le ven a alguien que parece como si el ojo quisiera salir de su cavidad, ya esos son exoftalmos, chicos. Entonces, aquí no hay pierde, no se pueden equivocar en un hipo y un hiper, ¿no? Que son completamente opuestos, ¿no? ¿Ya, chicos? Mm, ahora, otro tema muy preguntado también es diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes mellitus lo tocan bastante y bueno, la definición que vamos a tocar acá es que es un síndrome clínico complejo, ¿no? Un síndrome clínico complejo. Y es una enfermedad que ha aumentado muchísimo, por eso que se pregunta como antecedente, porque esta persona una vez diagnosticada, toda su vida va a tener complicaciones, ¿ya? Entonces, estos pacientes hay que diagnosticarlos bien, hay que siempre hacerles un tratamiento, seguimiento, hay que seguirlos. Entonces, aquí tenemos dos cosas por las cuales nos puede dar diabetes mellitus. Uno es deficiencia de la insulina, ¿ya? Y la deficiencia de insulina es una insulino deficiencia, ¿no? Insulino deficiencia, ¿qué significa? Que nosotros tenemos nuestro páncreas, nuestras células beta, y estas células beta
se destruyen, ¿ya? Se destruyen. Se destruyen, ¿por qué? Por una forma autoinmune. Y cuando nosotros hablamos de autoinmunidad, mayormente estamos hablando de una persona joven, ¿m? De un joven, y esto significa que es una diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Es una persona joven, niño, que no tiene insulina, o sea, se le hacen, nace con eso, ¿ya? O sea, tiene insulina poco a poco, pero va pasando los días y la glucosa empieza a subir en picos, ¿ya? Porque empieza a destruirse sus células beta del páncreas, ¿no? Y el paciente cursa con una diabetes mellitus tipo 1, que es insulino dependiente. ¿Qué significa? Que toda su vida va a tener que usar insulina, ¿ya? Por otro lado, tenemos una baja actividad biológica, que significa que hay una resistencia a la insulina, ¿ya? Hay resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se da en adultos. ¿Por qué? Por malos hábitos alimenticios, ¿ya? Y los malos hábitos alimenticios, con todo esto que hace la resistencia a la insulina, nos va a dar una diabetes mellitus tipo 2, que es una diabetes mellitus adquirida por la mala alimentación, pero que esto sí no es insulino dependiente de inicio, porque cuando tú inicias todavía tienes tu cierto grado de resistencia, ¿no? O tu insulina todavía sirve. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues se acaba todo y vas a necesitar insulina, ¿no? Pero esto es si es que tú lo controlas, ¿no? Si tú no te controlas, de repente en 5 años nomás, tú ya empiezas con insulina para toda la vida. Pero si tú te controlas, puedes estar 20 años sin insulina, con metformina nada más, y pues también evitándote complicaciones. Entonces, aquí tenemos las células del páncreas. Hay alguna más por ahí, pero estas son las más importantes, que tenemos la célula alfa, que produce glucagón, célula beta, que produce primero la preinsulina, que luego pasa a una proinsulina, y que luego se une con el péptido C y forma la insulina, ¿no? Que es lo más importante, que nos importa en realidad, ¿no? Y tenemos la célula gamma, que producen somatostatina. Funciones de la insulina. ¿Ya? Tenemos, esto lo han preguntado creo que pasitos, no sé si lo preguntan en examen, no me acuerdo muy bien, pero es importante saberlo y hay otras cositas más que... El diabetes mellitus es un temita largo que pues sí se lo recomiendo a esto que les estoy diciendo, lean un poco más todavía, ¿ya? Hay transporte de glucosa, o sea, ayuda y aumenta el transporte de glucosa al músculo y tejido, ¿no? Entonces, tenemos nuestra insulina, nosotros comemos y esa glucosa, esa proteína que ingresa, va a empezar a elevarse en torrente sanguíneo. O sea, acá se eleva la glucosa, ya en el torrente sanguíneo, después de comer. Ya viene la insulina, ¿y qué hace? Lleva esta glucosa, ¿a dónde? A la célula. ¿Cuál es la célula que más utilizamos? Pues el músculo, ¿no? Porque caminamos, nos movemos todo. ¿Ya? Aquí entra. Si el músculo se satura, o sea, ya no entra más glucosa, pasa otra cosa. Se forma glucógeno, glucógeno, ya que es una reserva. Y si aún se llenó el glucógeno y tenemos demasiado, pasamos a formar la glucosa a triglicéridos. Y esto lo almacenamos ¿dónde? En el tejido adiposo. Y es por eso que las personas que comen bastante glucosa, o sea, bastantes carbohidratos, suelen aumentar muy rápido de peso. Y los que están con diabetes, en el inicio son unas personas con un abdomen muy, muy, muy grande, ¿ya? Que luego cuando empiezan a tomar la metformina, uno de los efectos de la metformina es que se chupan, ¿no? O sea, de lo que eran gorditos, después de tomar metformina 1, 2, 3 años, ya el paciente se,
se reduce, ¿ya? Tenemos más síntesis de glicógeno o glucógeno, ¿no? Lo que se está diciendo acá, y hay disminución de la gluconeogénesis. O sea, ¿qué es la gluconeogénesis? Es producir glucosa a partir de fuentes no glucogénicas. O sea, puede ser de aminoácidos, de ácidos grasos, de otras cosas. Agarra, del lactato también, agarra y lo forma a glucosa. Entonces, si nosotros tenemos glucosa, ya pues la insulina hace que ya no se produzca más glucosa, pues, ¿no? Porque la función de la gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros compuestos para tirarlo al torrente sanguíneo. Pero si ya hay glucosa, ya, ya disminuye, ¿no? Entonces, en las grasas tenemos síntesis de ácidos grasos y triglicéridos por el hígado, ¿no? Esto es lo que le decía, por eso hay triglicéridos que se van a almacenar en eh, en en las llantitas, ¿no? En el tejido adiposo. Y hay una parte también que se va al hígado y por eso puede causar hígado graso, ¿ya? Así que hay que tener cuidado también, ¿ya? Hay un mayor transporte de ácidos grasos a los tejidos adiposos y hay una mayor conversión de ácidos grasos a triglicéridos. ¿Ya? Triglicéridos es una grasa neutra. ¿Ya? Es una grasa neutra, pero que trae muchas complicaciones, ¿no? Eh, Más que nada por aumentar el tejido adiposo, va a haber otras complicaciones, ¿no? Más que nada en mujeres, porque va a aumentar el estrógeno. ¿Ya? Va a aumentar el estrógeno, ¿ya? Y esto puede producir a la larga cáncer. Por eso que una mujer con sobrepeso, no, con obesidad uno para arriba, o sobrepeso todavía se puede controlar, ¿no? Obesidad uno para arriba, ya hay que tener cuidado con esto, ¿no? Por el estrógeno, hay un aumento de estrógeno y puede producir más adelante cáncer de mama. ¿Ya? Tenemos proteínas, el transporte de proteínas. Hay un aumento del transporte de proteínas y aminoácidos a las células, el cual que la glucosa lo hace entrar, ¿ya? Hay aumento de síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces hacen picos, la insulina hace picos, ¿ya? Hace picos después de cada comida y esto hace que pues, se produzca todo esto. Ahora, aquí tenemos las dos causas que ya lo habíamos dicho, ¿no? Destrucción autoinmune de células beta, deficiencia de insulina, tenemos la diabetes tipo 1 y aquí tenemos resistencia tisular a la acción de la insulina o tenemos diabetes tipo 2, ¿no? Ambos cursan con la afección deficiente de la insulina en los tejidos blancos, ¿ya? O sea, tenemos nuestro tejido, o sea, tenemos nuestro músculo. Si hay una resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que tenemos mucha glucosa acá adentro, ¿ya? Y los receptores de la insulina, ¿no? Los receptores de la insulina ya se encuentran ocupados o no se quieren ocupar o por muchas cosas. Esto de aquí hace que ya no ingrese más glucosa y la glucosa en sangre se mantenga elevada, ¿ya? Hay un metabolismo deficiente de los carbohidratos, grasas y proteínas, porque ya vimos por qué. Entonces aquí tenemos mecanismos de producción de los síntomas. Por ejemplo, tenemos la baja utilización de glucosa, tenemos una hiperglucemia, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente sedentario, este paciente sedentario va a ser mucho más rápido resistencia a la insulina que una persona que realiza deporte, porque la persona que realiza deporte gasta la glucosa del músculo y eso hace que cuando se produzca la insulina, esta glucosa de sangre pueda volver a entrar. Entonces, se hace mucho más sensible a la insulina. Una persona que hace ejercicio se hace mucho más sensible a la insulina. ¿Ya? ¿Qué temas tenemos? Diuresis osmótica, o sea que el paciente empieza a botar glucosa por orina y esto va a causar a la larga un daño renal. La glucosa no es una molécula chiquita, la glucosa es una molécula muy grande, ¿ya? Que no debería botarse por la orina, o sea, es reabsorbida. Y en este caso, si nosotros tenemos ya demasiada glucosa, empezamos a dañar las capas del riñón y pues para que salga por algún lado, ¿no? Y bueno, este paciente cursa con deshidratación, más que nada porque la osmolaridad de la sangre se ve aumentada. O sea, si nosotros estábamos acostumbrados a tener una glucosa por aquí, ¿no? Y pasa. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un montón.
Y entonces es como si nosotros tuviéramos nuestra sangre, si fuese un río lleno de lodo, ¿ya? Entonces la sangre se vuelve mucho más espesa y eso hace que el paciente quiera disminuir, ¿no? Que sea más fluido, entonces empieza a tener mucho más sed. Entonces, ¿qué pasa? Tiene polifagia. Por la hiperglucemia tiene polifagia, ¿ya? O sea, tiene mucho más ganas de comer, mucha más hambre. Además, tiene poliuria. Por la diuresis osmótica va a jalar mucha más agua. Y la polidipsia, que tiene mucha más sed por la deshidratación, ¿no? Estos son las 3P que les había comentado en la clase pasada. Esto de aquí es prácticamente un diagnóstico, un criterio, ¿ya? Acá están los criterios, entonces es importante saber que es un criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿ya? Ahora, tenemos bajas nutrientes, entonces tenemos bajas calorías disponibles, entonces tenemos letargo y polifagia, ¿ya? Letargo, el paciente está decaído, está medio tontado, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos mayor utilización de proteínas, ¿ya? Y eso nos va a llevar a un catabolismo. Ese es un paciente obeso, pero que su masa muscular es muy poca, está deteriorada. O sea, hay un catabolismo y empezamos a sacar, como la glucosa no ingresa, ¿qué empieza a hacer? Sacar la gluconeogénesis, ¿no? Entonces empieza a sacar aminoácidos, empieza a sacar cosas del músculo para poder crear glucosa, pero igualito, pues esto de aquí no va a ingresar, ¿no? No ingresa. ¿Ya? Entonces hay pérdida de peso pero de predominio muscular, ¿ya? Pérdida de peso, de predominio muscular, que eso ya es, digamos que cuando ya pasó algún tiempo de que ya tiene diabetes, ¿ah? De inicio, no cursa con baja de peso, sino con aumento de peso por la polifagia, empieza a ganar mucho peso y cuando la diabetes ya se ve muy notoria, o sea, ya pasó, digamos, unos meses, y empieza a cursar con esta trilogía, el paciente empieza a bajar de peso ahí sí, ¿ya? Y hay inhibición del crecimiento muscular, ¿ya? Después tenemos baja metabolismo de los ácidos grásicos, entonces llegamos a una cetonemia, ¿ya? Cetonemia. Y aquí cursa con un aliento cetónico o aliento de manzana, ¿ya? Aquí tenemos nuestra manzanita. Ya tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal, cetoanuria, ¿no? Eso ya es cuerpos cetónicos que salen por la orina. Y poliuria también, que ya lo pusimos. ¿Ya? Ok. ¿Qué más tenemos? Que estos pacientes van a llegar a una acidosis metabólica con hiperventilación. ¿Ya? Una acidosis metabólica con hiperventilación. Ya lo hemos llevado cuando yo les había dicho anion gap aumentado, ¿no? Anion gap aumentado con respiración de Kussmaul, ¿ustedes qué pensaban? Acidosis metabólica. ¿Ya? Así que se vuelve a repetir todo, ¿ya? Paciente, diabetes, mellitus, ¿qué hace? Acidosis metabólica. Esto se va a descompensar el paciente desde el nivel sistema nervioso central y va a terminar en un coma, ¿ya? En un coma. Complicaciones. Tenemos enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Como ya lo estamos viendo acá. Tenemos retinopatías, o sea, el paciente como la sangre está espesa, la arteria oftálmica que ingresa al ojo va a verse ocluida, ¿ya? No va a llegar suficiente oxigenación porque se empieza a tapar. Las arterias son bien chiquititas del ojo. Entonces se van a empezar a tapar con la glucosa. No llega mucho oxígeno. Entonces todas estas partes empiezan a tener problemas con la visión. ¿Ya? Inclusive puede perder la vista. Es muy común ver personas que andan con lentes o lentes oscuros por el hecho de que han perdido el ojo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos daño renal, o sea, tenemos nefropatía diabética, por lo que les decía, la glucosa es enorme, ¿ya? Y al pasar por esta parte y no ser reabsorbido,
hace daño renal, ¿ya? Y eso es a la larga, poco a poco. Ya tenemos enfermedades cardiovasculares también. Estos pacientes también se le eleva, cursan con dislipidemia, y que también cursan con aterosclerosis, ¿no? Aterosclerosis, y que producen infartos, ¿ya? De miocardio, y también cursan con hipertensión arterial. Es muy común encontrar un diabético con hipertensión también, ¿ya? Otro es el pie diabético. El pie diabético es igualito. Nosotros tenemos nuestro pie. ¿Y qué pasa si nuestra arteria, ¿no? Nuestra arteria está emposada? La glucosa es prácticamente alimento para bacterias. Entonces, si nosotros tenemos una ranurita, y entra el microbio, como estos pacientes también tienen una inmunodeficiencia, ¿no? O sea, su inmunología está afectada. Estos pacientes no pueden contraatacar fácilmente a las bacterias. Entonces, estos pacientes también se enferman de todo, ¿ya? Entonces, aquí ingresa la bacteria y el sistema autoinmune no lo puede parar. ¿Y qué pasa? Necrosis. Entonces, pie diabético, van a haber úlceras que pueden progresar a osteomielitis, que van a ver todo un dedo necrosado y tienen que sacarlo. Pueden sacar un dedo, dos dedos. Si ya compromete un poquito más, tienen que sacar el pie. Si compromete un poquito más, tienen que sacar hasta la rodilla. Osteomielitis. Se empieza a comer el hueso. Y el sistema inmunológico no lo para. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Neuropatía periférica. Estos pacientes también se ven afectados los nervios periféricos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos nuestro nervio y estos nervios pues empiezan a morir, o sea, se dañan, ¿ya? ¿Y qué pasa? El paciente va a empezar a tener dolores en las piernas. No se sabe por qué, pero dice, me duelen las piernas, tiene calambres, tiene molestias, ¿no? Dolor neuropático. ¿Ya? No sé si me olvido algo más de esto. Ya, hasta ahí creo. Ahora, tenemos los criterios de ADA, ¿ya? Y entonces, uno de los criterios es, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un porcentaje y es una prueba que puede servir para diagnóstico, pero más lo usamos para ver si el paciente está cumpliendo o no su tratamiento. Entonces, nosotros ya tenemos, por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus ya diagnosticada, ¿no? El paciente tiene que tomar su metformina para controlar su nivel de glucosa en sangre, ¿no? Entonces nosotros le tomamos en un periodo X, ¿no? Como para ver su control, tomamos hemoglobina glicosilada, y si se mantiene menor a este rango, o sea, entre 5 a 7 o 5,7 a 6,4, significa que nuestro paciente está controlado, que el paciente todavía está con medicamentos y está haciendo todo, ¿no? Pero si lo encontramos mayor a 6,5, nuestro paciente en realidad no se está controlando y puede ser que no esté tomando su medicación. Entonces, muchos pacientes vienen, ¿no? Y te dicen, te toca sacarte un control de glucosa basal mañana, ¿no? Y entonces, un día antes se ponen a tomar recién su metformina para ir al control, y en el control, obvio que la glucemia en ayunas va a ser baja porque está tomando su metformina, pero la hemoglobina glicosilada no mide de un día, sino mide de 3 meses más o menos. Entonces, de todo ese tiempo, si el paciente no ha tomado, pues va a salir elevada por más que su glucemia basal en ayunas esté normal, ¿ya? Se nos sirve para control más que nada, entonces. ¿Ya? Esto de aquí lo tomamos más que nada en control. Luego tenemos la glucemia en ayunas. Esto sí es lo muy común, que es el primer examen que tú le vas a sacar, el primer examen, porque acá lo vemos, ¿no? Tenemos glucemia en ayunas. Si sale menos de 100, es normal. Si sale de 125, ya, nos vamos hasta acá. A 100, más de 126, ya tiene diabetes, ¿ya? Entonces, la glucemia en ayunas es uno de los, del test, el primer test que vamos a sacar, ¿ya? Entonces nuestro paciente va a tener que ayunar 8 horas, ¿no? Duerme, come normal, al día siguiente va a consulta,
le sacan su examen de glucemia en ayuna, glucemia, glucosa basal en ayuna, y si sale más de 126, el paciente es diabético. Pero si la glucemia sale de 100 a 125, ¿no? Le pasamos a realizar una prueba de tolerancia de la glucosa oral, ¿ya? Entonces, este valor de acá, de 100 a 125, es el criterio de edad. Hay unos laboratorios que trabajan con 110, ¿ya? Así que, pues, siempre que vean más de 100 igualito, aunque el laboratorio te diga más de 110, ustedes sáquenle un test de tolerancia a la glucosa. ¿Ya, chicos? Ahora, si salió en este rango, ¿qué pasa? Le sacamos prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, aquí lo mandamos a tomar agua azucarada, ¿ya? Esperamos 2 horas y que tenemos, si es mayor de 200, es diabetes, ¿ya? Si es entre 140 a 199, ¿ya? Nosotros le sacamos otra prueba más, ¿ya? De intolerancia a la glucosa. Eh, si sale menos de 140, esto sí no lo he revisado qué era, pero creo que le tomas una glucosa al azar también, ¿ya? Ya, entonces pasamos a la glucosa al azar. O sea, este es un paciente que de repente te lo encuentras en la calle y le preguntas a qué hora comió, ¿no? Y te dice hace 2 horas. Ya. Entonces tú agarras y le mides, ¿no? La glucosa. Si le encuentras mayor de 200, pues también significa que tiene diabetes, ¿ya? Si le encuentras menor, pues puedes repetirlo en otra ocasión, ¿ya? O hacerle algo más específico. Es que la glucosa al azar en realidad no es tan específico, porque puede elevarse si el paciente come demasiado, se va a elevar muchísimo, ¿no? Pero si el paciente de repente comió solo un caramelo, la glucosa no es que se va a elevar tampoco tanto, ¿no? Entonces, si te dice después de 2 horas, no se va a elevar tanto. Entonces, este de aquí, pues es medio medio, pero los que más valen es este de aquí, que vas a sacarle más de 2 veces, 2 pruebas de diferentes días, y este también que tú le sacas y te sale de esta manera, ya con eso confirmas, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la hipoglucemia, y a lo contrario de la hiperglicemia, tenemos la clasificación, ¿no? Que nos va a clasificar de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes de la hipoglucemia. Se clasifica en 3 niveles. El nivel 1 es tener la glucosa menor de 70, pero mayor de 54. Acuérdense estos valores, porque estos valores los van a ver todo el tiempo. Los profesores siempre les gusta preguntar valores, ¿ya? Nivel 2, tener la glucosa menos de 54, pero el paciente está normal. Todavía tiene algunas molestias, pero el paciente todavía puede de repente comer su caramelito, come su caramelito y se le sube la glucosa y ya está bien, ¿ya? El nivel 3 es un evento severo caracterizado por la alteración mental. Acá si el paciente ya no puede reanimarse solo, sino que necesita de una tercera persona, ¿ya? Entonces necesita de una persona que de repente venga y le dé un chocolate en la boca, ¿ya? Le da un chocolate en la boca. Pero igual, cuando vean una persona que esté en coma, tirada así de la nada, y ustedes lo primero que tienen que hacer, ¿no? Es que si no tiene hemorragia, si no tiene ningún golpe, si no tiene nada, ponen probando dándole un caramelo. Y si se levanta, pues ya saben que ha sido un diabético hipoglucémico, ¿no? Y ahora, si es por hiperglucemia en un diabético, pues igual no lo van a matar. Así que, pues siempre denle un caramelito, ¿ya? Entonces, aquí nos van a hablar de una tríada de Whipple, ¿ya? Esta tríada ha sido preguntada en examen y viene como claves, ya que se usa en hipoglucemia. ¿Qué significa? Que el paciente tiene signos y síntomas de hipoglucemia, que los vamos a ver aquí, ya tiene signos y síntomas de hipoglucemia, ya que luego le sacan un test de glucometría, que puede ser en el dedo, por ejemplo, le pinchan el dedo, le ponen en la maquinita y sale menor de 70, ¿ya? Ya tienes un criterio más y lo solucionas con una glucosa oral o intravenosa, se van los síntomas.
sea, tú le pones dextrosa en suero, dextrosa en suero, y el paciente, ¿qué pasa? Pum, se acaban los síntomas. Ya no hay síntomas. ¿Ya? Esa es la tirada de Whipple. Entonces, los síntomas que tenemos es temblor, pulso acelerado, o sea, tiene taquicardia, ¿ya? Paciente taquicárdico, ¿ya? Hay mareo y dolor de cabeza. Aquí también puede cruzar con, estás echado, de repente te paras, igualito como la eh, hipotensión ortostática, ¿no? Que te levantabas y veías lucecitas, mareos, ya, algo parecido también pasa aquí. Hay debilidad, cansancio, no quieren hacer nada porque no tienen energía, hay sudoración. Esto es una compensación. Tienen mucha hambre. Estos pacientes tienen mucha hambre. ¿Ya? O sea, por ejemplo, llega una persona que ha hecho, al hospital llegan personas que han hecho, por ejemplo, dieta muy extrema, ¿no? Ya, y tú le presentas una hamburguesa y quieren comérsela, pero ¿no? Dicen, no, mi dieta y tal. Pero de todas maneras tienes que ponerle suero, pues. Tienes que subir la glucosa de alguna manera. Luego tienen visión borrosa, irritabilidad. Esto también es muy común. Por ejemplo, lo que se ve mucho, ¿no? Las mujeres cuando tienen hambre, ¿qué pasa? Se irritan, ¿no? Entonces, este es algo muy característico también. La hipoglucemia tenemos iatrogénica, que es de los diabéticos, y una espontánea, que es de persona normal, ¿no? Aquí lo tenemos como hipoglucemia en un diabético -70, pero en un normal -50. ¿Ya? Es frecuente, es común, en cambio en una persona normal, pues no es poco común. En el diagnóstico, aquí hay pocos síntomas con puntos de glicemia, pero en cambio en el diagnóstico para una hipoglucemia en una persona normal está la triada de Whipple. ¿Ya? Eh, Momento del día, puede tenerlo en cualquier momento del día, ¿no? Esto más que nada en diabéticos es porque ellos toman, a veces se pasan de la dosis de metformina. Entonces el paciente de repente tomó su metformina y no comió, pucha, se puede quedar hipoglucémico en cualquier momento, ¿ya? En cambio, en una persona normal es cuando ayuna. Estas personas ayunan. Y también en personas que vomitan. Por ejemplo, yo en el hospital lo que estoy viendo es persona que está embarazada, ¿no? Y esa persona vomita, vomita, vomita y no ha comido más de 24 horas. O sea, es un ayuno enorme. La persona está hipoglucémica y encima ha vomitado, ¿no? Entonces, estas personas es por ayuno, vómitos, todas esas cosas que la persona hace que no pueda comer bien, van a terminar en una hipoglucemia, ¿ya? Causas tenemos uso de insulina o medicamentos secretagogos, ¿no? Aquí tenemos múltiples como la endocrina, fármacos, insuficiencia orgánica. Ya tenemos un mecanismo que es la captación de glucosa eh, mediada por insulina, y aquí tenemos la capacitación mediada por insulina y la insuficiencia hepática. Ya en el manejo tenemos educación, por eso que el paciente le tenemos que decir, si vas a realizar ejercicio, porque hay diabéticos que realizan ejercicio para hacerse más sensible a la insulina, tienen que ver, hacer con su glucotest, ¿no? Cuánto de glucosa están, porque no se vayan a bajar demasiado y pues terminen en coma diabético por querer hacer algo bueno en su vida, ¿no? O que coman un poquito más y que usen su metformina, ¿no? Hay que ajustar bien esos niveles de glucosa, ¿no? Los pacientes mayormente cuando ya tienen diabetes deberían saber cuánta glucosa lleva su comida, deberían saber las porciones que deben comer, pero pues es algo muy difícil en realidad de planteárselos, ¿no? Porque si han llegado a diabetes es muchas veces porque no han tenido educación, entonces empiezan a comer como locos cualquier cosa, ¿no? A predominio carbohidratos y terminan pues haciendo diabetes. Entonces imagínate que tú le vas a decir come así, ¿no? Instruirlo, ¿no? No es algo que no se puede hacer, pero es que no, los pacientes no llegan a seguir todos. Entonces ellos comen y toman su metformina, ¿no? Nada más, comen lo que venga, ¿ya?
En cambio, en un paciente normal, pues también es algo difícil, ¿no? El manejo es algo difícil, tratamiento de causa primaria, porque es algo que de verdad se puede revertir, ¿no? Se puede revertir. ¿Ya? Entonces, otros síntomas que tenemos son los síntomas adrenérgicos, ¿no? Que lo vamos a ver acá por la adrenalina que se sube, que hay debilidad, taquicardia por la adrenalina, ¿ya? Los temblores, irritabilidad, el hambre, la sudoración, palpitaciones, nerviosismo, parestesia de dedo, boca y náuseas y vómitos. Y tenemos los síntomas neuroglucopénicos, como la cefalea, ¿no? Eso es porque ya no llega glucosa al cerebro, ¿no? El sistema nervioso está fallando porque no llega glucosa al cerebro. Entonces tenemos cefalea, confusión, convulsiones, hipotermia, amnesia y por último, coma, ¿ya? Entonces aquí tenemos las respuestas o lo que pasa cuando una persona está hipoglucémica. Lo primero que se va a subir, digo que va a disminuir siempre cuando nosotros pasamos un periodo de ayuno, ¿no? La hipoglucemia, vamos a acusar una disminución de la insulina, o sea, es el factor regulador primario de la glucosa, primera defensa contra la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque si baja la insulina, ¿quién va a subir? El glucagón, o el glucagón, como quieran decir. ¿Ya? Uno sube, el otro disminuye. Entonces, ¿qué pasaba cuando una persona comía? Aumentaba la insulina, o sea, cuando una persona come, ya, vamos a poner acá, come, que aumenta la insulina. ¿Por qué? Porque necesita meter la glucosa en la célula, dentro de la célula. Pero ¿qué pasa si ya pasó unas 3 horas, 4 horas, ya 8 horas, vamos a poner 8 horas? ¿Qué pasa? Ya no hay glucosa en sangre, la glucosa en sangre está disminuida. Y no puedes secretar esta insulina, porque si secretas insulina, ¿qué vas a hacer? Lo vas a matar al paciente, porque lo vas a dejar sin nada de glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí aparece el glucagón. El glucagón lo que va a hacer es sacar la gluconeogénesis o gluconeogénesis o también sacar el del glucógeno, sacar glucosa, ¿no? Para meterlo al torrente sanguíneo y tenerlo en niveles normales, ¿ya? Niveles normales. Entonces aparece el glucagón y hay factor contrarregulador primario de la glucosa, segunda defensa contra la hipoglucemia. Entonces, disminuye uno, aumenta el otro. ¿Qué más? Tenemos la adrenalina. La adrenalina es la tercera defensa contra la hipoglucemia, que es la máxima, de máxima importancia y existe deficiencia de glucagón. Entonces, estos tres de aquí son de acción corta, o sea, son inmediatos. ¿Ya? Te dan, apenas tú te empiezas a poner hipoglucémico, empiezas a tener todo este cambio, ¿no? De taquicardia, un poquito, temblor, debilidad. Todas esas cosas del adrenérgico las empiezas a tener, ¿ya? Pero a la larga, ya si esto pasa mucho tiempo, ya vienen los de largo plazo. Y aquí tenemos el cortisol, la hormona de crecimiento. Aquí tenemos también la defensa contra la hipoglucemia prolongada, pero no es indispensable, ¿ya? Tenemos síntomas, identificación de la hipoglucemia, defensa conductual inmediata contra la hipoglucemia, consumo de alimentos, ¿no? Ese es el hambre, eso que te da hambre y te da irritabilidad. Ya tenemos bajas funciones psíquicas porque daña las defensas conductuales contra la hipoglucemia. ¿Ya? Entonces, estos pacientes hipoglucémicos van a cursar con tirada de Whipple, las personas normales, pero si es un diabético, no cursa con tirada de Whipple. Ya, pregunta, ¿no? Pregunta. Eso también hay que saber, pregunta, porque un paciente que ya está en nivel 3, o sea, que ya tiene menos de 54 y no puede levantarse, está mareado, está prácticamente tirado en el suelo, necesita de tercera persona, ¿ya? También hay que saber quiénes aumentan, quiénes disminuyen. Disminuye insulina, aumenta glucagón, aumenta adrenalina, aumenta cortisol, aumenta hormona de crecimiento, ¿ya? Después de esto, este es lo más importante. Igual este tema también revísenlo. Hasta ahí más o menos hemos avanzado la semana 12.